Que el ejercicio es bueno para la salud y mantener una buena condición física todos lo sabemos. Sin embargo, en la práctica del deporte existe una serie de factores de riesgos que pueden llevarnos a enfermedades y lesiones. El día de hoy en Cuidando mi Salud, enfermedades del deporte. Comenzamos. Que practicar deporte es salud lo asegura hasta los médicos. En personas sanas sabemos que el que hace deporte y el que hace ejercicio de forma regular vive más años. También resulta beneficioso en personas que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. Hacer ejercicio físico 3 veces por semana ayuda a controlar mejor sus patologías. Eso sí, antes de comenzar la práctica deportiva, mejor acudir al especialista. Una persona mayor que tenga factores de riesgo cardiovascular debería hacerse una revisión médica antes de empezar un ejercicio. Como mínimo debería ver un especialista en cardiología para hacerse un electrocardiograma, probablemente una prueba de esfuerzo y así poder saber si es seguro o no que se inicie en el ejercicio. Existen diversos tipos de pruebas de esfuerzo. Están las pruebas clásicas que hacen los cardiólogos para determinar si hay o no enfermedad coronaria, y luego están las pruebas de esfuerzo o de ejercicio que hacemos para deportistas o personas que van a hacer ejercicio, que realmente nos dan muchísima información acerca del estado de forma del individuo y también del nivel de entrenamiento óptimo para poder conseguir sus objetivos. Con esta prueba medimos una serie de parámetros, el consumo de oxígeno, frecuencias cardíacas, etc. Y con esta información podemos diseñar o ayudar a la persona a diseñar un programa de entrenamiento óptimo. Un programa de entrenamiento que dependerá del estado de forma en el que se encuentra el individuo, así como del tipo de competición que vaya a realizar. Para la gente que ya hace ejercicio de forma habitual y sobre todo para aquellos que están haciendo ejercicio con intención de correr competiciones o incluso que ya corren competiciones, hay mucha confusión. Muchas de estas personas hacen ejercicio sin saber realmente si están entrenando de forma óptima, si están entrenando en niveles de intensidad que realmente les ayuda a mejorar su rendimiento, y para estas personas realmente estas pruebas de esfuerzo son muy útiles. No es infrecuente ver a personas entrenando y haciendo ejercicio a unas intensidades probablemente poco apropiadas para sus objetivos. Por ejemplo, personas que están preparando una media maratón o una carrera a larga distancia deben tener en cuenta que muchas veces hay que hacer carreras o entrenamientos a ritmos más bajos de los que suelen hacer, porque son beneficiosos a la hora de conseguir mejores resultados. Porque no por entrenar más fuerte se llega más lejos. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa pues siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las enfermedades del deporte, eso que a veces pues ya las personas que lo realizan de manera cotidiana pues pueden tener algunas enfermedades derivadas de este deporte, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para ello les presento a nuestros invitados del día de hoy, que bueno, es la doctora Iveth Yasmín López Enríquez, médico del deporte. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. También les presentamos al licenciado en terapia física, Efraín Contreras González, maestro en kinesiología. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Agustín Molina Morquecho, traumatólogo, que bueno, también vamos a hablar sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Gracias a usted.
Y bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y aprendamos y conozcamos sobre este tema, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria que nos va a hablar sobre lo que es las enfermedades en el deporte. ¿Qué enfermedades y lesiones conoces derivados de la práctica del deporte? Creo que solo las lesiones como musculares. Pues pueden ser los esguinces, la rotura de ligamentos o fracturas de diferentes grados. Yo creo esas conozco. Pues puede ser a lo mejor un esguince, un golpe, una torcedura, creo yo. Pues en sí, fracturas, no sé, puede ser luxaciones, fractura expuesta, no sé, depende del deporte que se practique. La principal son accidentes, obviamente, pero ya enfermedades con una práctica continua o inadecuada, desgarros musculares, desgarros de ligamentos articulares, lesiones en la articulación, alguna luxación, ya nos vamos al caso más extremo que serían fracturas. Sí, en cualquier parte del cuerpo, pero las partes más expuestas, dependiendo también del deporte, pues son hombros, codos, rodillas, cadera y tobillos. ¿Y cuáles podrían ser las causas de este tipo de lesiones? Una mala práctica o pues sí como descuidos. No hacer calentamiento previo, malas prácticas. Tal vez por un mal calentamiento antes de iniciar el ejercicio, el deporte, o también por la naturaleza misma por ejemplo, en el juego americano, ¿no? El fútbol americano, pues todas las lesiones que tienen los jugadores, pues por causa natural del mismo deporte. Pueden ser bastantes, por ejemplo, la falta de calentamiento, la falta del uso de artefactos para la protección, la falta de una buena técnica. Pueden ser varias. Entonces, como le comenté, las causas principales serían accidentes, la otra sería una forma inadecuada de practicar o de entrenar, que no hayan hecho el debido calentamiento, el hacer deporte en forma inmediata, o que también ciertas personas que no tienen la condición física y se pueden hacer deporte de forma inmediata sin el acondicionamiento físico adecuado. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria y bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros. Pues bueno, vamos a iniciar las preguntas del día de hoy con nuestros especialistas en este tema tan interesante. Pues bueno, vamos a iniciar. Doctora, nos gustaría que nos platicara, bueno, pues qué podemos entender por enfermedades del deporte. Bueno, como enfermedades del deporte podemos entender que son aquellas patologías o enfermedades que son derivadas justo de la práctica de la actividad física o del deporte como tal. En este caso podríamos decir que estas enfermedades se presentan por una mala práctica, malos hábitos que podemos tener o simplemente por la dinámica ya in situ de las disciplinas deportivas. Depende si son algunas, implican salto, carrera, quizás algún golpe, algo, pues bueno, van a ser derivadas de la práctica del deporte. Claro. Muchas gracias, doctora. Y bueno, licenciado Efraín, ¿quiénes suelen padecer este tipo de enfermedades? Bueno, desde el punto de vista de la kinesiología deportiva, se entiende que no solo aquellos deportistas que son de alto rendimiento son acordes a la disciplina o a la especialidad de la kinesiología deportiva, sino que todas aquellas personas que realizan una actividad física o un entrenamiento desde un punto de vista periódico, es decir, que sean constantes desde el amateur hasta lo profesional. Entonces, cualquier persona que cumpla dentro de esos rangos puede tener una probabilidad de padecer una lesión deportiva. Claro, sí, no es necesariamente que sea alguien que ya practica el deporte. El deporte, ¿no? De manera ya profesional, Uh-huh. Incluso. Se puede ser cualquier persona que está desde el punto de vista amateur.
Muchas gracias, licenciado. Y bueno, doctor Agustín, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades del deporte? Tanto enfermedades como lesiones deportivas son muy frecuentes. Cada vez se tienen las estadísticas de que la mayoría de los pacientes, las personas practican deporte. Se dice que más de 3 millones de niños en Estados Unidos tienen a practicar el deporte y de estos, la mayoría o un mayor porcentaje pueden tener una lesión en una parte de su vida, ¿sí? Prácticamente de las lesiones en la adolescencia y en la juventud, el 30% están relacionadas a lesiones deportivas. Son casos similares durante la etapa de adulta. De estas lesiones, la mayoría tienden a limitar al paciente, en este caso, a continuar con su práctica física, ya sea en mayor o menor grado, ¿sí? Afortunadamente, es raro que estas condiciones ocasionen la muerte. Cuando esto pasa ya está relacionado con el traumatismo craneoencefálico, pero son porcentajes muy bajos, ¿sí? Las personas que están más propensas a sufrir una lesión generalmente son los que están iniciando con una actividad deportiva y sin tener la capacitación o la orientación adecuada para desarrollarla, ¿sí? Y también pues está el otro extremo, los que la desarrollan de una manera importante o continua sin tener sus periodos de reposo para descansar los diferentes articulaciones y músculos y no tener lesiones por fatiga o por estrés. Claro, sí, hay que tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Sí, que nos mencionas. Sí, están las dos vías, de los que estamos iniciando en una actividad física y de los que lo hacen de una manera crónica. Sí, ambos pueden caer en una lesión o una enfermedad deportiva. Claro. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctora Ivette, ¿qué son las lesiones deportivas? Ya nos hablaba ahorita el doctor que, bueno, cualquier persona que esté practicando este deporte, ya sea de manera amateur o iniciando, a alguien que ya lo practica más tiempo, pero bueno, ¿qué son estas lesiones? ¿Cómo pueden suceder? Bueno, dentro de las lesiones deportivas podemos mencionar, por una parte, todas aquellas que corresponden al sistema musculoesquelético, como bien decía el doctor, que puede afectar desde músculos, tendones, ligamentos, fascias, bursas, que son estructuras que permiten el movimiento, están relacionadas con las articulaciones y, bueno, en sí los músculos. Estas son las que más frecuentemente podemos encontrar como lesiones en el deporte porque van implícitos en la participación del movimiento. Pero también en lesiones en deporte podemos tener desde contusiones, que van a ser golpes directos que se dan por quizás, imaginemos un partido de fútbol, por el encuentro de dos jugadores. Podemos tener heridas, que son las heridas desde abrasivas, que son los raspones, quizás porque alguien se cayó en una duela, quizás en la cancha de cemento. También podemos tener heridas abiertas que van a ser como que alguien se descalabre, que alguien tenga quizás sí una cortada por un choque directo con otro oponente, por los implementos que utiliza para la práctica del deporte, que pudo haber sido a lo mejor alguna mala condición de la instalación deportiva donde practican o simplemente la dinámica del mismo accidente, o podemos citar incluso lesiones un poquito más severas, como bien decía también el doctor, que son contusiones más fuertes que pueden ocasionar una fractura, que pueden ocasionar una luxación, un esguince, un traumatismo craneoencefálico. Citemos, por ejemplo, disciplinas como el ciclismo, quizás de ruta, en el cual puede haber una colisión y entonces podemos tener de todos los diferentes tipos de lesiones deportivas. Sí, dependiendo ahora sí que del deporte o la disciplina, pues a veces puede ser en mayor pues rango, ¿no? Este tipo de enfermedad, de lesiones y todo lo que pueda suceder. Gracias, doctora. Y bueno, doctor Agustín, ¿cuáles son las lesiones deportivas agudas? Las lesiones agudas son aquellas que se presentan de una forma abrupta, ¿sí? Generalmente son lesiones como contusiones, que ya mencionó la doctora, luxaciones, fracturas, esguinces, quemaduras, heridas. Son las lesiones que se presentan de una manera abrupta. La mayoría, afortunadamente, pueden ser manejadas de una manera inicial por los servicios de paramédicos, ¿sí? O una atención de primeros auxilios, ¿sí? En la mayoría de los casos son lesiones que no ameritan una incapacidad o una limitación funcional más allá de los 7 días, aunque en ocasiones cuando son lesiones mayores, son lesiones severas como la fractura, luxaciones, pues estas llevan un tiempo más prolongado de recuperación. Sí, va dependiendo ahora sí de la lesión, ¿no? Del impacto, del mecanismo de lesión. Muchas gracias, doctor Agustín. Y bueno, licenciado Efraín, ¿cuáles son los factores de riesgo de una lesión aguda? Bueno, hay que tener en cuenta que podemos englobarlo en dos, la parte intrínseca y la parte extrínseca.
Desde la parte de vista intrínseca, por ejemplo, un desgarro muscular, inclusive hasta tiene que ver el estado nutricional de la persona. Tiene que ver la calidad del movimiento, es decir, la parte biomecánica, cómo se realizó pues el movimiento, si fue un movimiento de aceleración, desaceleración, o inclusive hasta tiene que ver factores de estrés, factores de descanso, de hidratación, etcétera. No sé, podemos desencadenarlo desde ese punto de vista. También está la parte extrínseca, que tiene que ver desde el terreno de juego, como decía la doctora Ivette, tiene que ver también inclusive con la indumentaria que se utilice, o inclusive tiene que ver con aspectos climatológicos del lugar donde se desempeña la actividad deportiva. Entonces, no lo podemos asociar solamente a un factor. Regularmente las lesiones o las enfermedades en el deporte pues cumplen con una cuestión multifactorial que se van presentando uno u otro y pues bueno, al final de cuentas desencadena la lesión y pues bueno, es donde entramos nosotros como equipo de salud para tratar de resolver la lesión y poder regresar a ese deportista nuevamente a la actividad deportiva. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Y bueno, sabemos que depende el área, bueno, de cada uno de ustedes, pues realmente las consecuencias de las lesiones pues pueden ser distintas. Nos gustaría que nos platicaran, bueno, cuáles pueden ser estas consecuencias, hablando, bueno, de la especialidad. Doctora, por favor. Bueno, pues desde el punto de vista de la medicina deportiva podemos citar que una de las consecuencias va a ser definitivamente la disminución del rendimiento deportivo, que puede ser desde transitorio o temporal hasta quizás permanente, que sería un poquito lo más drástico porque, pues bueno, ellos se están esforzando por tener cierto rendimiento deportivo y se puede ver truncado o limitado. Claro. Otra de las cosas también es importante señalar que puede ser que tenga afectaciones en lo que es la mecánica de cómo ejecutan un movimiento. Quizás como consecuencia de esta lesión disminuyó lo que es el rango de movimiento articular, que es la amplitud o la capacidad de poder mover una articulación, que quizás si tenemos a alguien de voleibol que tiene que hacer un movimiento muy amplio de su hombro, que quede cierta limitación a consecuencia de la lesión, y entonces, bueno, esto hará que otros músculos puedan compensar, en este caso el movimiento, que tenga que cambiar la forma de hacer un saque o un golpe, y entonces, bueno, vamos teniendo que es como una consecuencia que entonces al rato vamos a tener lesiones de esos otros músculos que no debían trabajar ahí, o vamos a tener una sobrecarga, y entonces, bueno, todo se va a resumir en que disminuye sí o sí lo que es ese rendimiento deportivo, si es que no tuvieron una adecuada atención y una adecuada rehabilitación de esa lesión. Si lo hacen con ese seguimiento correcto, no tendría por qué haber una consecuencia que los limitara. Claro. Por eso es bien importante los diagnósticos oportunos, que completen los tratamientos, lo respeten y sobre todo la parte completa de la rehabilitación y la readaptación. Entonces es un proceso completo. Claro. En su caso, doctor Agustín, ¿qué consecuencias puede haber? Las consecuencias pueden ser tempranas o tardías, va dependiendo del tipo de lesión que va a tener el deportista. Hablamos de fracturas, luxaciones, esguinces. Los manejos pueden ir desde el manejo conservador ortopédico, con el reposo, la aplicación de hielo, las medidas de vendajes y apoyados con kinesiología o fisioterapia en las diferentes modalidades. Pero esto puede llevar a cabo que el paciente no pueda desempeñar su actividad física, como le dije antes, de una manera temporal o incluso puede ser definitiva, ¿sí? En algunas lesiones dejan secuelas que pueden ser irreversibles, una fractura que consolide de una manera inadecuada o que se complique la forma de la fractura con una falta de consolidación y que sea un tiempo prolongado de recuperación y a veces por ende no pueden regresar a su actividad física con la cual se estaban desempeñando. Claro. O bien secuelas a veces postraumáticas por daño articular, como la artrosis, osteocondritis, entre otras enfermedades que podemos hablar, que también van a limitar para seguir desempeñando esa misma actividad física y a veces tienen que cambiar de deporte pues, para no seguirse dañando, como dice la doctora, no dañar otras estructuras aledañas al sitio inicial de lesión. Claro, por eso la importancia del diagnóstico oportuno. Ahorita nos va a dar su respuesta también el licenciado, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Cuidando mi Salud, con este tema del día de hoy de enfermedades del deporte, que bueno, estamos haciéndole las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Pero antes de que continuemos con estas preguntas, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Ya sea por diversión o por profesión, mucha gente hace deporte cada día y nunca está de más saber cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes. El ejercicio que supone practicar algún deporte puede ser muy beneficioso para tu salud. Sin embargo, a veces, puede ocurrir alguna lesión. La intensidad de estas lesiones puede variar de menor a muy serias. Incluso algunas de ellas pueden requerir cirugía. Estas lesiones pueden ser causadas por malos hábitos a la hora de practicar deporte, equipamiento inapropiado o simplemente por accidente. También pueden ocurrir a cualquier persona que no esté físicamente preparada para practicar un deporte o que no haya estirado apropiadamente de antemano. En este vídeo te mostraré cuáles son las lesiones más comunes y cómo puedes prevenirlas. Así que, empecemos. Esguince. Esta es la más común de todas las lesiones y puede ocurrir por cualquier tipo de actividad física. Un esguince ocurre cuando el ligamento, el tejido fibroso que conecta los huesos de las articulaciones, se desgarra. La intensidad de la lesión puede variar llegando incluso a desgarrarse completamente. Los más frecuentes son el esguince de muñeca, el esguince de tobillo y el esguince de rodilla. Lesión de rodilla. Cada año más de 5 millones de personas visitan al traumatólogo por lesiones en la rodilla. Los problemas en la rodilla más comunes son el síndrome de la banda iliotibial, rodilla de corredor o la tendinitis. Las lesiones graves de rodilla pueden incluir daño en el cartílago o ligamentos cruzados. Calambres en la pierna. Esto ocurre cuando hay dolor a lo largo de la parte delantera inferior de la pierna. También se puede dar en el pie y el tobillo, donde el hueso se junta con los gemelos. Son comunes en runners y aún más si corren en superficies duras. A calambres musculares pueden contribuir errores al calentar o estirar, técnicas incorrectas para correr, calzado no apropiado o incluso tener los pies planos. Fracturas. Las fracturas más comunes en el deporte son fracturas por caída o las denominadas fracturas de estrés. Las fracturas de estrés se producen en un hueso como resultado de una actividad muscular exagerada de manera repetitiva. El hueso se recarga y se vuelve débil y vulnerable a este tipo de fracturas. La causa puede ser en muchos casos no respetar la etapa de adaptación gradual al deporte tras un tiempo de inactividad. La mayoría son emergencias y pueden necesitar cirugía para repararlas. Luxaciones. Ocurren cuando de alguna forma se empuja al hueso de la articulación fuera de su alineamiento, o sea, se disloca. Deportes de contacto como el fútbol o alguna actividad como estiramiento excesivo o caídas pueden también causar luxaciones. Una luxación normalmente requiere tratamiento médico y ser tratada como una emergencia. El hueso dislocado puede ser colocado en su lugar. Las articulaciones más comunes en dislocarse son los dedos, las manos y luxación de hombro, los codos, luxación de rótula, luxación de tobillo y caderas también se pueden dislocar pero es menos común. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo sobre las lesiones más frecuentes en los deportistas. Espero que hayas aprendido mucho y que estos consejos te sean de utilidad para prevenir lesiones en tu práctica deportiva. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo, calentar antes de empezar cualquier actividad y seguir las recomendaciones de un profesional si presenta alguna molestia. Estamos de regreso después de ver esta causa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues continuamos con las preguntas del día de hoy. Antes del corte, licenciado, pues hablábamos con el doctor y la doctora sobre las consecuencias de las lesiones agudas. Nos gustaría que, desde su perspectiva también nos dijera estas consecuencias. Sí, aquí igual como bien lo abordaban, sobre todo tiene que ver con el daño de las estructuras, digamos, como periarticulares o aledañas a donde ocurrió la lesión. Entonces, una de las principales consecuencias es, que vemos desde el punto de vista de la kinesiología deportiva, pues es esa kinesiofobia, sobre todo, es decir, como ese miedo
a nuevamente moverse, ese miedo nuevamente a la práctica deportiva. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la actividad física es sumamente importante para el desarrollo de todas las personas, pues bueno, el tener en cuenta una lesión aguda, pues bueno, aparte de la baja del rendimiento, es ya no querer practicar el deporte o ya no tener la actividad física. Entonces, desde nuestro punto de vista, pues bueno, hay que reeducar nuevamente el movimiento para regresarlo a su actividad física y perder ese miedo a moverse. Claro, sí, no debe ser tampoco tan sencillo. No es nada sencillo el hecho de tener una lesión y pues bueno, hay que abarcarlo desde todos sus ámbitos. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, pues vamos a continuar. Doctor, ¿qué es una fractura y cómo se puede atender? La fractura se refiere a cuando un hueso, como bien decimos o conocemos, se rompe, ¿sí? Es una pérdida de la continuidad del hueso, ¿sí? Puede ser desde lesiones leves, que una fisura, un estrellamiento, como se le puede conocer, o hasta rupturas completas de un hueso, que pueden desencadenar pues, síntomas importantes, desde el dolor o la incapacidad funcional, la deformidad, y pues conllevan a la pérdida de la capacidad funcional al paciente. Las fracturas generalmente en el deporte son en extremidades porque son sitios de apoyo, de carga o de algún movimiento que se está generando contra resistencia, pero también pueden ocurrir en algún accidente, en una caída como bicicleta o en algún otro tipo de deporte de impacto, de contacto en zonas de huesos que protegen alguna estructura como son la cabeza, el tórax, ¿sí? Primordialmente. ¿Cómo los manejamos? Es simple, en una manera inicial, es el reposo, ¿sí? La inmovilización de la fractura, el manejo del dolor o a veces la aplicación de hielo en algunas zonas específicas donde hay ese aumento de volumen, edema. Y lo más importante, bueno, si alguien tiene un paciente, un compañero de equipo que se lastima o se pudiera estar fracturado, es no intentar manipular ese sitio, ¿sí? Es simplemente inmovilizarlo, manejar el dolor y derivarlo al área correspondiente, a un hospital donde se le establezca bien un diagnóstico y el manejo o el tratamiento adecuado. Así es. Y bueno, en el caso de las fracturas, pero también oímos el esguince, que sin llegar a que sea una fractura, ¿no? ¿Nos puede platicar un poco, bueno, qué es y cómo es el tratamiento de este? El esguince se refiere a una lesión, en este caso de ligamentos, que son las estructuras que nos dan estabilidad a una articulación, unen y mantienen firme una articulación. Generalmente son mecanismos de torsión de esa articulación. La más frecuentemente que se puede llegar a lesionarse el tobillo, después de ahí la rodilla y las diferentes articulaciones como mano, cadera, codo, hombro. Prácticamente todas las articulaciones pues, pueden llevar a cabo esta lesión, ¿sí? Okay. Va en diferentes grados dependiendo de la magnitud del mecanismo de lesión. Este tipo de lesiones, bueno, generalmente se manejan igual con lo que es el reposo, la inmovilización o a veces nada más el vendaje de acuerdo al grado de lesión del esguince y el manejo del dolor o antiinflamatorios cuando lo requieren. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, doctora, ¿qué es el desgarre y cómo se cura? O sea, vamos ahorita a conocer todos estos tipos de lesiones. Bueno, cuando hablamos de desgarre, o muchas veces también las personas pueden referirlo como un tirón. Me di un tirón o me desgarré. Aquí estamos haciendo referencia al daño en la estructura del músculo, principalmente. Es cuando un músculo, en este caso, puede tener, sí, una ruptura que si bien no puede no ser transversal, es decir, que se rompa así, puede ser la separación de lo que son sus fibras y entonces aparece lo que es desgarre o tirón en este caso, o su nombre correcto sería una ruptura muscular que puede ser parcial cuando no se rompe el músculo completo o una ruptura muscular total. Estas por lo general se suscitan cuando, por ejemplo, algo muy común que las personas empiezan la actividad física sin haber tenido un calentamiento previo o una preparación para el músculo previamente, cuando, como bien decía el licenciado, hay unas condiciones climáticas adversas que puede ser la lluvia, el frío y también entran sin haber tenido ese calentamiento directo a hacer un esfuerzo máximo. Los músculos, en este caso, hacen una contracción muy violenta, que es lo que me va a generar que haya una ruptura, porque no lo preparé para lo que yo le voy a exigir. O bien podemos tener también como consecuencia de una fatiga muy extrema de un músculo donde haya trabajado mucho la persona, un sobreentrenamiento, el músculo ya esté un poquito más acortado, no está en condiciones de seguir haciendo lo que la persona le exige, entonces esto puede ser también una causa de una ruptura muscular, porque el músculo
ya no puede más, por así decirlo, esta fatiga me va a generar un proceso de inflamación que hace que ese músculo esté muy vulnerable, como cuando tenemos un globo que se infla a máxima capacidad y apenas lo pellizcamos y puede explotar. Bueno, algo similar sucede con los músculos que ya están tan fatigados, tan inflamados, que con un esfuerzo, un sobreesfuerzo, pueden romperse. Entonces tendremos, esa es la traducción de un desgarre. Okay. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, doctor, una dislocación, que este es un término que también escuchamos mucho en los deportistas, ¿a qué se refiere? La dislocación o luxación se refiere a la pérdida del contacto o congruencia entre dos superficies o entre dos huesos que forman una articulación, ¿sí? Para que esto ocurra es una lesión más fuerte o mayor, en el cual los ligamentos que hablábamos antes de que son los que nos dan la estabilidad, se llegan a romper. Okay. Estos ligamentos se rompen por completo, entonces se sale el hueso de su lugar, como bien se lo conoce, ¿sí? Y origina pues una situación de incapacidad y dolor importante, ¿sí? Esto se considera una urgencia dentro de la ortopedia porque el hueso que esté fuera de su lugar puede originar alteraciones tanto vasculares o de daño a nivel de las articulaciones en el cartílago articular que pueden llegar a ser incluso irreversibles, ¿sí? Igual que una fractura, el manejo inicial es la inmovilización, el control del dolor a través de analgésicos, si lo tienen a la mano, aplicación de hielo puede ser válido. Igual tampoco es recomendable el que se intente hacer una manipulación, ¿sí? En el sitio de donde ocurre el accidente, sobre todo si no tiene el conocimiento adecuado. A veces es muy común que llegue a ocurrir que se lastima en ese momento, a algún compañero se le ocurre, yo lo he visto y le quiero dar un jaloncito, lo manipulo, y muchas veces tendemos a agravar el problema, ¿sí? Es lo mismo ocurre para las fracturas. Quisiera decir que no se hace, sí se hace, incluso puedo dar la experiencia mía. Yo practico baloncesto y por ahí hemos tenido algunas lesiones dentro de los dedos, bueno, pues es algo que yo conozco y que sé cómo resolverlo en mi persona, pero otros compañeros no lo saben hacer o los compañeros de equipo, ¿sí? Entonces, no es recomendable esa manipulación durante el momento, simplemente inmovilizarlo, ¿sí? Y canalizarlo al área correspondiente. Incluso dentro del área hospitalaria, nosotros tenemos contraindicado hacer una manipulación si no tenemos una imagen del sitio de la lesión, porque muchas veces estas luxaciones o dislocaciones pueden estar acompañadas de una fractura, claro. ¿sí? Y podemos hacer un daño más importante o simplemente lastimar al paciente y no lograr esa reducción que estamos buscando. Y tenemos que llegar a entrar a quirófano. Sí, entonces la importancia de mejor ir con los especialistas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, licenciado Efraín, ¿qué podemos entender por lesiones deportivas crónicas? Y bueno, ¿cuáles son sus causas? Bien, las lesiones deportivas crónicas son aquellas lesiones que suceden en el punto donde el deportista es de manera, digamos, lo hace de manera continua y un poquito más con la cuestión del volumen. Es decir, lo practica una mayor cantidad de veces, de horas durante la semana. Entonces, aquellas lesiones crónicas se pueden interpretar ya sea por un aumento en inflamación de estructuras, ya sea por alteraciones biomecánicas que estén presentes dentro de los movimientos propios del deporte, o inclusive se puede interpretar como aquellas lesiones, inclusive maltratadas, que sucedieron en alguna ocasión, no tuvieron un adecuado seguimiento por ninguno de los profesionales de la salud, se va llevando y al final de cuentas se vuelve una lesión crónica, como puede ser una inestabilidad articular, o puede ser alguna enfermedad también crónica, una lesión crónica, como una tendinopatía, o puede ser también, por ejemplo, el caso de lumbalgias, que aquellos deportistas pueden padecer una lumbalgia y no se sabe por qué sucede, pero son parte de este mismo grupo de enfermedades. Claro. Y doctor, ¿estas enfermedades crónicas de las que nos habla el licenciado tienen algunos síntomas, pues sí, que nosotros podamos como detectar o no? Sí, aquí hay que diferenciar síntomas tanto de una lesión aguda como crónica. En las agudas, como comentamos, el mecanismo es una situación abrupta, de forma tempestiva, que el paciente no lo espera, ¿verdad? Entonces, en una lesión aguda vamos a presentar dolor intenso que limita la capacidad funcional del paciente. Por ende, hay limitación de movimiento, disminución de la fuerza, puede haber deformidad, que en algunas circunstancias, cuando hay una fractura o una dislocación que hoy hablamos, existe esa deformidad de la zona afectada, ¿sí?
No así en las lesiones crónicas. Las lesiones crónicas también hay dolor, que es la principal causa de visita a la consulta, pero es un dolor que generalmente se acompaña a la actividad física, ¿sí? Pero no la limita, no limita al paciente para seguir desempeñando su actividad física cuando está en etapas pues, medianas, por así decirlo. Y puede haber también una situación de inflamación posterior a la actividad física. Todos los deportistas que a mí me incluyo de fin de semana, que practican algún deporte y que al terminar pues ya por la tarde empiezan con dolor de tipo inflamatorio, que generalmente es en el reposo, en la tarde-noche, ¿sí? Alguna situación de limitación funcional, ¿sí? Esa es la característica de una lesión crónica, ¿sí? Muy bien, sería como la diferencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctora Ivette, ¿qué consecuencias puede acarrear esta lesión crónica? Ahorita que, bueno, ya nos están hablando un poquito de esta parte. Bueno, dentro de las lesiones crónicas, lo que nos pueda llevar, que sería un poquito más drástico, es a que la vida deportiva de una persona se vea ya terminada o limitada. Es decir, cuando hablamos de vida deportiva es cuánto tiempo tiene la persona, cuántos años tiene practicando ese deporte. Y aquí podemos clasificar de manera amateur o incluso de manera profesional. Una lesión crónica es, dicen por ahí alguien que puede sonar muy fatalista, pero es como el anuncio de que ya empieza el declive de una vida deportiva. ¿Por qué? Si bien decimos que puede incluir desde una inflamación crónica, un desgaste de diferentes estructuras de cartílago, en este caso del mismo hueso, etcétera, podemos nosotros tener que ese dolor que se relaciona con la actividad física sea incapacitante para la práctica deportiva, y es por eso que la persona quizás no pueda continuar con su actividad deportiva. También otra de las consecuencias es que la persona empieza a ocasionar esa inflamación que puede generar incluso también una lesión más crónica, que puede ser hablamos de incluso una fractura por estrés, una de las fracturas que faltó mencionar, que es tanto ejercicio, tanta actividad, tanta inflamación que llega al punto de que se puede, por así decirlo, desquebrajar lo que es este hueso que está afectado, que pueda igual un tendón de mucho tiempo inflamado termina por romperse. O sea, todo lo que tiene una inflamación tan crónica, la parte final o el destino es que se rompa. Puede ser músculo, tendón, hueso, ligamento. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y una vez que se rompe, nada es igual, porque el momento que se repara nos va a dejar esa limitación en la forma de realizar esa actividad deportiva. Y o terminan cambiando de actividad o terminan dejando la actividad. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues bueno, vamos a seguir hablando ahorita con nuestros invitados del día de hoy sobre este tema de enfermedades del deporte, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Bueno, antes de que continuemos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en el tema de este día. El rugby, el fútbol americano, el hockey sobre hielo y el boxeo tienen algo en común. Son deportes de contacto que pueden ocasionar graves daños en el cuerpo de los deportistas, incluyendo el cerebro. Un fuerte golpe en la cabeza puede causar una conmoción cerebral. Durante el impacto, el cerebro golpea la pared del cráneo. Dependiendo de la violencia del golpe, este movimiento puede repetirse varias veces. En 10% de los casos, la conmoción cerebral causa la pérdida de conocimiento del atleta. En el momento del impacto, un gran número de neurotransmisores cerebrales se estimulan y reaccionan al mismo tiempo. Esta hiperactividad provoca una sobrecarga en el sistema nervioso, una tormenta eléctrica que produce un cortocircuito. Todos los músculos se relajan y el atleta colapsa. En el 90% de las conmociones cerebrales, el atleta solo queda aturdido, pero el cerebro se inflama. Existen varias consecuencias. En primer lugar, el síndrome postconmoción, que dura de unos minutos a varios días. Produce dolores de cabeza, fatiga, desorientación, problemas de memoria y ansiedad. A largo plazo y en el caso de conmociones cerebrales frecuentes, los atletas pueden sufrir de encefalopatía traumática crónica,
también conocida como ETC, una combinación de Alzheimer y Parkinson. Los síntomas pueden incluir migrañas, problemas de audición, depresión severa y pensamientos suicidas. Muchos boxeadores desarrollan los síntomas de este tipo de demencia patológica, al igual que casi todos los exjugadores profesionales de fútbol americano. Los jugadores de rugby también están en riesgo. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Ya estamos en la recta final de este programa, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestros especialistas. Pues bueno, vamos a continuar. Licenciado, bueno, nos gustaría que nos dijera, bueno, ¿qué es la tendinitis y la bursitis? Bueno, ¿y de qué manera se tratan? Bien, la tendinitis y la bursitis hacen referencia a una inflamación de dos estructuras que son muy importantes para el movimiento articular. Uno que es el tendón, que es la unión del hueso y entre el músculo, y la bursa, que es un mecanismo de protección que está bajo estas articulaciones, que básicamente lo podemos decir que es como si fuera una bolsa que previene precisamente las fricciones. Al generar una inflamación, estas dos lesiones, tanto la bursitis como la tendinitis, pues son generadas sobre todo por movimientos repetitivos, ya sea por el aumento de carga o de volumen que tiene el deportista, o inclusive por una técnica que se realiza de una manera errónea y que se ve aumentada en la frecuencia. Entonces, ¿cómo se ven tratadas estas dos patologías? Uno puede ser desde el punto de vista médico con el manejo antiinflamatorio por medio de medicamentos, o desde el punto de vista de la fisioterapia o de la kinesiología, pues bueno, se va enfocado sobre todo al movimiento. Parece, digamos, contraproducente que si la lesión la produce el mecanismo de movimiento, la tratemos como movimiento, pero aquí la diferencia es que se baja la carga, se baja la frecuencia, se produce otro tipo de entrenamiento enfocado hacia lo que ya está realizando el deportista, y pues eso nos lleva hacia la remodelación propiamente de las estructuras, específicamente a nivel de colágeno, sobre todo en el tendón. Y pues bueno, eso nos lleva a la disminución de la inflamación, y aparte, pues bueno, también tenemos que hacer uso de otro tipo de técnicas, como antiinflamatorias o de anestesia o de analgésicas sobre todo, que bueno, utilizamos en la cuestión de fisioterapia, agentes físicos, calor o frío, electroterapia, ultrasonido, agentes físicos ya más profundos como la tecarterapia o inclusive agentes invasivos como puede ser la electrólisis percutánea. Okay. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, doctora, pues ¿qué otras enfermedades del deporte son comunes entre los deportistas? Bueno, podemos mencionar también algunas enfermedades nutricionales o metabólicas. Deportistas que tienen cargas muy elevadas de entrenamiento pueden presentar anemia, pueden presentar alteraciones metabólicas, por ejemplo, en las mujeres tenemos alteraciones del ciclo menstrual, puede presentarse padecimientos como la anorexia, como la bulimia, que nos van a llevar a un estado de malnutrición, o también cuando no hay una equivalencia entre el desgaste físico y el aporte, en este caso nutricio, bueno, se van a generar diferentes tipos de alteraciones que pueden incluso terminar en osteoporosis también, que digamos, bueno, es un poco irónico que alguien que haga ejercicio puede terminar con eso. Podemos tener incluso hipertensiones, problemas de padecimientos cardíacos, cuando también tenemos exceso, en este caso, de entrenamiento. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Agustín, nos gustaría que nos dijera, bueno, ¿qué enfermedades del deporte inhabilitan a los deportistas de manera temporal y, bueno, cuáles de manera definitiva? Ok, de aquí habíamos comentado un poquito sobre esto. Las lesiones o enfermedades deportivas que pueden inhabilitar temporalmente son aquellas como una fractura que tiene un periodo de recuperación, ¿sí? Donde se espera que en 16 semanas en promedio el paciente puede ir incorporando sus actividades físicas de una manera repetitiva o paulatina, perdón, fue la palabra. Otras lesiones, como los esguinces, las mismas luxaciones o dislocaciones, los desgarros o las tendinitis, pueden llegar a recuperarse después de un periodo de recuperación o de reposo durante el tratamiento. Pero estas lesiones también pueden llegar a ser definitivas, ¿sí? o pueden dejar una secuela permanente donde el paciente ya no puede incorporarse a esas actividades. Como bien decía la doctora hace un momento, todos los procesos inflamatorios crónicos, como son tendinitis, miositis o lesiones de ligamentos,
puede llegar un momento donde van a terminar en una ruptura, ¿sí? Entonces, si un tendón se llega a romper, y cada vez lo vemos más frecuente, lesiones de bíceps, tanto proximal como distal, o en algunas otras áreas como en la rótula, al terminar una ruptura, pues van a requerir una cirugía, que es lo que va a corregir esa ruptura, pero aún y a pesar del proceso de cicatrización o de curación del padecimiento, muchas veces no se incorporan ya a la actividad que tenían previamente, ¿sí? Incluso tienen que, como bien mencionamos, lo van a modificar. Y existen otras consecuencias un poquito más severas, como por ejemplo la artrosis relacionada al deporte, que si bien pues el deporte, como sabemos, está indicado para mantener nuestro estado de salud, pues también un deporte de una manera adecuada pues nos puede llevar a un padecimiento como el que estamos comentando. En relación a la artrosis, se menciona que de por sí el deporte como tal no desarrolla la artrosis, sino son las lesiones asociadas en una articulación de acuerdo a cada deporte, como por ejemplo en la rodilla, una lesión meniscal, una lesión ligamentaria, pues cambian la biomecánica de la articulación, la forma en que se mueve y la forma en que camina, y esto origina el desgaste prematuro, ¿sí? O bien hay otras entidades como una necrosis avascular, que es muy común a nivel de la cadera, que también por una lesión, ya sea por una fractura o por una situación de compresión de un vaso que irriga a nivel del cuello, puede llevar a que el hueso se muera en esa zona, ¿sí? Y por ende desencadena un proceso igual de desgaste de la articulación, y puedan terminar una cirugía pues ya definitiva, que es hasta colocar una prótesis a consecuencia de este tipo de lesiones. De ahí vienen muchas lesiones que no hemos abordado todavía, bueno, es un tema muy amplio, sí, pero las más comunes que vamos a encontrar son estas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, licenciado Efraín, pues ¿en qué consisten las terapias de rehabilitación? Bueno, para las personas o nuestros deportistas, pues que hayan pasado por una enfermedad del deporte. Bien, aquí, bueno, hay que tener bien claro cuál es la lesión que estamos tratando, ¿no? Cada una de las lesiones pues va a tener un abordaje de una manera totalmente distinta. Desde una fractura, pues bueno, que se podrá abordar esperando sus tiempos de recuperación. Sin embargo, a lo mejor a la fractura lo podemos ayudar, por ejemplo, con agentes físicos como la magnetoterapia para acelerar el proceso metabólico de recuperación de la fractura, por ejemplo. Lo que buscamos en la cuestión de la recuperación de las lesiones es, bueno, claro, esperar el tiempo biológico, pero lo que nosotros hacemos en la cuestión, bueno, deportiva es tratar de acelerar lo más que se pueda, y por lo más que se puede es que muchas veces tenemos que respetar sí o sí los plazos de recuperación biológica del tejido. No podemos empezar a rehabilitar un tejido cuando no está recuperado al 100%. La principal modalidad que tenemos para recuperar este tipo de lesiones es el movimiento, o es lo que nosotros conocemos como ejercicio terapéutico. A partir de ahí, basado en las condiciones y necesidades del paciente, pues bueno, establecemos objetivos para poder ir progresando el deportista a tal punto de que llegue la readaptación deportiva y poder reintegrarse a su actividad. En toda esa fase o los objetivos, pues bueno, comentábamos en la pregunta anterior, tenemos modalidades como electroterapia, tenemos modalidades térmicas, tenemos modalidades inclusive de técnicas manuales que nosotros realizamos para poder establecer un mejor pronóstico para el paciente. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues más bien con la doctora, ¿cómo se pueden prevenir las enfermedades del deporte? Porque, pues bueno, ya hemos estado hablando de que a veces, pues por el simple hecho de ser deportistas, podemos caer en esto, pero ¿cómo podemos prevenirlas? Bueno, lo más importante es tener una adecuada orientación y supervisión por parte de profesionales, tanto fisioterapeutas, médicos, nutriólogos, psicólogos, pero sobre todo también los entrenadores, porque eso es lo principal. Toda persona que desarrolle fuerza tendrá la posibilidad, de manera correcta, de prevenir lesiones, y en caso de haber un accidente, puede ser menos grave esa lesión, pero tienen que estar fuertes, desarrollar sobre todo la fuerza de los grupos musculares que más trabajan en la disciplina que cual desarrollen. La otra cosa es tener un control adecuado, en este caso médico, que incluye tanto, como decía yo, el nutrólogo, el psicólogo, el fisioterapeuta, mecanismos de prevención y que respeten en este caso lo que son los tratamientos completos, esa readaptación a lo que es la parte del deporte, que respeten lo que es el calentamiento, las cargas de entrenamiento bien planificadas y la recuperación. Los tiempos de trabajo, descanso son súper importantes, al igual que la parte de nutrición. Una adecuada alimentación que equivalga al desgaste que tienen y la suplementación nutricia. Con eso disminuirán muchísimo las lesiones. La disciplina, ¿no? Del deportista. Bien, pues bueno,
Como siempre, pues el programa se nos va volando, pero nos gustaría que nos dijeran un mensaje final a nuestro público. Iniciamos con usted, doctor, por favor. Gracias. Primero, voy a agradecer la invitación. Yo lo único que diría, pues lo que ya comentó la doctora, que si van a practicar un deporte, que se orienten en cuanto a cómo desarrollar ese deporte de una manera adecuada para no exponerse a una lesión. Si esta se llega a presentar, acudir con los profesionales de la salud que competan para que se lleve primero un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, ¿sí? Porque las consecuencias, como ya mencionamos, pueden ser incluso definitivas, ¿sí? Donde ya no pueden desarrollar esa actividad física que ellos quieren llevar a cabo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Doctora, por favor. Pues bueno, de igual forma que tengan una revisión previa a la práctica del ejercicio para que incluso podamos nosotros orientarles en cuál es la mejor disciplina deportiva de acuerdo a tu arquitectura esquelética, a tu condición de salud, a tu edad, a tu sexo y a las condiciones en este caso. Eso nos va a ayudar muchísimo y van a tener un mejor rendimiento. Muy bien, muchas gracias, doctora. Licenciado, por favor. Pues bueno, es sobre todo que no lo dejen a la ligera. Una lesión en el deporte, como puede ser a lo mejor el deportista de fin de semana que pudo haber tenido un esguince y dijo, bueno, sigo caminando, sigo siendo sin tratamiento. Pues bueno, hoy en día los avances en términos de salud pues dan precisamente a eso, a que se atiendan y no dejarlo a la ligera. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, a la doctora Ivette Yasmín López Enríquez, médico del deporte. Muchas gracias, doctora. Gracias. También agradecemos al doctor Agustín Molina Morqueño, traumatólogo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y también agradecemos al licenciado en terapia física, Efraín Contreras González, maestro en kinesiología. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros. También agradecemos a nuestro público por habernos acompañado este día con este tema que, bueno, ya aprendimos y conocimos más sobre estas enfermedades del deporte. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.